América Latina y el Caribe está experimentando una recuperación moderada tras 2 años de recesión. Los factores externos, como la mejora de la economía global y la estabilización de los precios de las materias primas, son aquellas que están contribuyendo a este repunte. A corto plazo, las sendas de crecimiento son distintas en cada país y reflejan las diferencias en materia de exposición a los choques externos y de coherencia de las políticas nacionales. Esto quiere decir, la mejoría está en marcha, pero no es suficiente. Esto se refleja por estadísticas que indican que el crecimiento potencial está por debajo de lo esperado y de las tasas de crecimiento registradas a mediados de la década del 2000 a 2016. Por otra parte, la baja productividad laboral en América Latina explica el 70% de la brecha de productividad entre América Latina y el Caribe y los países de la OCDE con mayor productividad. Generalmente suele entenderse el crecimiento económico como el aumento o mejora del valor de los bienes y servicios de un mercado determinado, ya que lo que se suele utilizar para medir el crecimiento económico es el Producto Interno Bruto, también conocido como PIB. Si el PIB de un país determinado sube, podemos decir en términos simples, ha habido un crecimiento económico. Es importante mencionar que el comercio puede ayudar a impulsar la productividad y a incrementar el crecimiento potencial. En América Latina, el peso de las exportaciones mundiales se ha estancado desde 1970, a diferencia de Asia, quien ha crecido significativamente. La integración regional aún puede profundizarse y puede ser útil ante el contexto global desafiante. Como podemos observar en la gráfica, la diferencia entre la línea de tiempo de Asia contra América Latina en la cantidad de producción y exportación hacia el mundo es increíblemente significativa. Esto se debe al bajo crecimiento de la productividad, la cual es la razón principal del bajo crecimiento potencial, y la región no ha logrado emprender cambios estructurales a favor de la innovación, la competencia y de las economías basadas en el conocimiento. La pandemia de COVID-19 ha desencadenado la recesión económica mundial más grave en casi un siglo. Tras la caída global del Producto Interno Bruto de un 7% en 2020, en Latinoamérica se espera un crecimiento del 3%. Esto se debe gracias a la reapertura de la actividad económica y el aumento de los precios de las materias primas. Aún así, estas cifras no permitirán a la mayor parte de países de América Latina y el Caribe recuperar su nivel de actividad pre-COVID seguramente hasta 2023. Pero ¿cuáles son los riesgos que acechan la economía de América Latina en 2022? En primer lugar, las nuevas variantes del COVID-19. Aunque los programas de vacunación han avanzado notablemente en los últimos meses y las vacunas alcanzan niveles muy altos en países como Cuba, Chile, Argentina o Uruguay, países como Guatemala, Honduras o Bolivia solo han inmunizado a un porcentaje bajo de la población. Por otra parte, las nuevas variantes no son evitadas por las vacunas, como es el caso de la variante Omicron, por lo que no se descarta que pueda darse una nueva ola de contagios, provocando una vez más las restricciones a la movilidad y a la actividad económica. A pesar de que 2022 será un año en donde la recuperación económica seguirá consolidándose y que se espera que las materias primas tengan niveles elevados de precios, ayudando a mejorar los saldos comerciales y fiscales, la inflación, la subida de los tipos de interés y el alto endeudamiento harán que esa recuperación sea menos intensa de lo deseable, lo que puede tener como consecuencia un aumento de la polarización política, de la conflictividad social y del populismo, como ya hemos empezado a ver en algunos países de la región a lo largo de este año. Ecuador ha pasado más de 14 años con un modelo económico ligado al socialismo del siglo XXI, modelo que arrasó con gran parte de los países de América Latina.
La economía ecuatoriana ha venido por muchos años sufriendo una recesión económica desde el 2014, que conlleva una fragilidad estructural debido a una petrodependencia marcada como su principal motor económico. No tiene una tasa importante de diversificación en cuanto a productos de exportación, de los cuales los principales son el banano, café, cacao y el camarón. En gobiernos anteriores se fijó un crecimiento endógeno basado en el gasto público, en donde el Estado era el motor de la economía. Tras una decaída del precio de exportación de derivados del petróleo, en 2016 se retoman negociaciones sobre el protocolo de adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea. Esto representaría para el Ecuador un incremento anual del 0.10 del PIB, 0.15% en el consumo y de un 0.13% en la inversión. Por otra parte, tenemos características que afectan la economía del Ecuador. El gasto público, ¿qué es y qué incluye? Se trata de un rubro destinado al mantenimiento de ministerios, sueldos de funcionarios y pago de trámites administrativos. ¿Cómo ha evolucionado el gasto público en el Ecuador en los últimos gobiernos? Entre 2009 y 2015, el gasto público del gobierno fue de 178 millones de dólares. Para alcanzar un monto similar de gasto en otros periodos, sería necesario sumar el de los distintos gobiernos que ha tenido Ecuador entre 1971 y 2006. Es decir, sería necesario sumar el gasto público de los 32 años anteriores al gobierno de la Revolución Ciudadana. Recaudación de impuestos públicos versus servicios de calidad. La recaudación tributaria entre el periodo 2013 a 2017 aumentó a un ritmo mayor a lo que creció la economía. Los impuestos crecieron cerca del 10 al 12%, mientras que la economía creció el 1.7 al 2.5%. Este incremento de recaudación de tributos no refleja una mejora en la calidad de los bienes y servicios públicos. Con una nueva reforma tributaria en el Ecuador aplicada en el 2021, el gobierno indicó que requería recaudar cerca de 1.900 millones en el año 2022 y el próximo año 2023, que sirva para cubrir los gastos generados por la pandemia del COVID-19. Con esta nueva reforma se estipula la reactivación de la economía en el Ecuador,